Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en este día domingo, 8 de agosto del 2021? Nuestro programa es el número 220 y por supuesto estamos felices de recibirlos para compartir junto a todos ustedes media hora junto a la palabra de Dios, en este desafío que hemos planteado al principio del año y que esperamos abrazar el 31 de diciembre juntos como lo hicimos desde el principio. Y sin más demoras, les invito a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula El dinero. ¿Es una bendición o una maldición? Lorenzo estaba a cargo de las finanzas de la iglesia y también era diácono. En su entorno estaba sucediendo un gran reavivamiento y se decía que toda Roma estaba haciéndose cristiana. Como resultado, se desencadenó una persecución bajo el emperador Valeriano alrededor del año 250 después de Cristo. Los cristianos que tenían propiedades distribuyeron todo el dinero y los tesoros de la iglesia a los pobres. Valeriano ordenó que todos los obispos, sacerdotes y diáconos fueran arrestados y ejecutados. Ofreció a Lorenzo una escapatoria si le mostraba dónde estaban escondidos todos los tesoros de la iglesia. Lorenzo pidió 3 días para juntar todos los tesoros en un lugar central. Trajo a los ciegos, los pobres, los lisiados, los enfermos, los ancianos, las viudas y los huérfanos. Cuando Valeriano llegó, Lorenzo abrió de par en par las puertas y dijo: «Estos son los tesoros de la iglesia». Valeriano se puso furioso, tanto que decidió decapitar a Lorenzo, y que eso igualmente no sería suficiente pena para este diácono. Así que ordenó que aquel valeroso hombre fuera asado a una parrilla. De esta forma fue como el 10 de agosto del año 258 después de Cristo murió Lorenzo. Parece ser que incluso bromeó con sus ejecutores diciendo: «Pueden darme la vuelta, ya estoy bien hecho de este lado». Su valentía impresionó tanto que el reavivamiento en Roma se incrementó y mucha gente se hizo cristiana, incluyendo a varios senadores que fueron testigos de su ejecución. Lorenzo tenía una comprensión profunda del mensaje de Jesús. Sabía que los pobres eran los verdaderos tesoros de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres? ¿Cuál debería ser nuestra actitud acerca de los ricos? ¿La pobreza es una bendición o una maldición? ¿Las riquezas son una bendición o una maldición? ¿El Evangelio promete prosperidad? Todas ellas maravillosas preguntas que vamos a tratar de responder con la palabra de Dios el día de hoy. Proverbios capítulo 19 nos enseña que el dinero no lo es todo. El libro de Proverbios tiene un equilibrio notable en su comprensión de la riqueza y la pobreza. De ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. Se entiende como parte del más amplio entramado de la vida y todos somos animados a usar lo que tenemos sabiamente. Una casa y riquezas son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor, dice el verso 14. No hay nada de malo en tener casa y dinero, pero en la vida hay cosas más importantes. Encontrar a la persona adecuada para casarse es muchísimo más importante que tener un montón de dinero. Para aquellos que estén tentados a trabajar demasiado duro buscando el dinero o cualquier otra meta, es importante recordar la soberanía de Dios. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, dice el verso 21. Respetar el descanso del Sabbat y las vacaciones es un signo de que confiamos en la soberanía de Dios. Las riquezas
no son lo más importante de la vida, ni la pobreza es lo peor que nos puede suceder. De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso, dice el versículo 22. Necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas. La integridad de carácter es muchísimo más importante que el dinero. Por otro lado, este pasaje no exalta la pobreza como virtud. A veces la pobreza puede ser algo provocado por uno mismo. El versículo 15 dice: la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Debemos ser amables con los pobres, independientemente de la razón de la pobreza de una persona. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, y Dios pagará esas buenas acciones, dice el versículo 17. Esta es una promesa extraordinaria y maravillosa. Dios no debe nada a nadie. Cada vez que haces algo bueno por un pobre, estás prestándole al Señor y Él te lo devolverá con intereses. Con frecuencia, vemos unas bendiciones extraordinarias en la vida de aquellos que se dedican al ministerio con los pobres, los desamparados y los que están en prisión. Primera de Corintios capítulo 4 nos habla de la pobreza de los apóstoles. Sí, escuchaste muy bien, la pobreza de los apóstoles. Aunque eran ricos, recibían honores y eran fuertes, la iglesia de Corinto estaba en una situación desastrosa. Pablo señala que eran arrogantes, orgullosos y celosos. Toleraban la inmoralidad sexual y acudían a los tribunales pleiteando entre ellos. Pablo comienza a abordar algunos de los problemas. Él era apóstol y veía en sus vidas la arrogancia del rico. Estaban orgullosos de sus riquezas materiales. Pablo explica resumidamente por qué ninguno tiene de qué envanecerse. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Amo este versículo, me fascina. El verso 7 y el verso 8 de este libro de Corintios en el capítulo 4. Son ricos como reyes, ya tienen todo lo que desean, ya se han engrandecido, han llegado a ser reyes, y eso sí nosotros, dice el verso 8. Aquí vemos una pizca de sarcasmo, pues ellos no son los que gobiernan. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Pablo pone en contraste la abundancia material de ellos con la pobreza de los apóstoles. Hasta el momento, dice Pablo, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando, se nos maldicen y nosotros bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos, dice el verso 11 y 12. Pablo fue uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos y su ministerio fue uno de los más exitosos de la historia. Pero esto no le trajo la prosperidad material, sino más bien lo contrario. Era pobre materialmente, no tenía suficiente comida, ni tenía un hogar. Su pobreza no le vino como resultado de su pereza, porque como él mismo lo escribe, con estas manos nos matamos trabajando. Sufrió abusos, como mucha gente pobre hoy en día, pero no respondió con la misma moneda. Si nos maldicen, decía Pablo, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos consideran escoria de la tierra, la basura del mundo. Y hasta el día de hoy, dicen los versos 13 y 12. Pablo escribe con gran amor, no para avergonzar, sino para advertirles, pues les ve como un padre mira a sus propios hijos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos, amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Pablo tenía un corazón de padre,
amable, amoroso, delicado, dispuesto a enseñar, a perseverar, que nunca abandonaba a las personas. Esta debe ser la actitud de un pastor. Todos los padres humanos están lejos de ser perfectos, pero eres amado y alimentado por tu Padre Celestial y puedes buscar ser padre para otros basándote en este modelo celestial. Primera de Crónicas, en los capítulos 26 y 27, nos habla de las riquezas de los reyes. Cuando Pablo escribió, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, en Primera de Corintios capítulo 4, verso 8, puede que estuviera pensando en el rey David. David era rico y tenía grandes tesoros, alacenas reales, viñedos, bodegas, olivares y sicómoros, depósitos de aceite, ganado, camellos, burras, ovejas y bienes. Las finanzas no son algo no espiritual. Por ejemplo, la alabanza a Dios normalmente tiene un lugar en edificios que cuestan dinero. Administrar los aspectos económicos de una iglesia es un papel importante. A los otros levitas se les puso al cuidado del tesoro del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Sebuel era el tesorero mayor, dice el verso 24. La riqueza material se suele ver en el Antiguo Testamento como un signo de la bendición de Dios. Y es cierto que la integridad del que honra a Dios trabajando duro, siendo de fiar, honesto e íntegro, es una característica que suele llevar al éxito y traer prosperidad material. Pero, como hemos visto en el pasaje del Nuevo Testamento que leemos hoy, no es todo lo que hay. Con los años, he conocido a cristianos muy ricos. Algunos de ellos son los creyentes más piadosos y más entregados que he conocido. Sus riquezas no son necesariamente una señal de bendición de Dios, pero tampoco son algo malo. La clave es cómo ves tu dinero y lo que haces con él. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 19, versos 13 al 22. Un hijo bruto es una desgracia para el papá. Una esposa regañona es como una gotera permanente. La gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Mucho duerme el perezoso y mucha hambre va a aguantar. El que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo. El que la desprecia morirá. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Quien no controla su enojo, pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir el error. Escucha el consejo y acepta la disciplina y serás sabio. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Es mejor ser pobre que mentiroso. Primera de Corintios, capítulo 4. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo que hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa, solo obedezcan lo que está escrito. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás?
todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras escogido tú mismo? Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan, que ya se han vuelto muy ricos y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda. Qué bueno sería si en verdad fueran reyes para que pudiéramos gobernar con ustedes. Pues me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha dado el último lugar, como si estuviéramos condenados a morir frente a todos. Parece como si fuéramos un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los humanos. Por la causa de Cristo nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes seguir a Cristo significa que son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Incluso ahora tenemos hambre y sed. Nos hace falta ropa. La gente nos maltrata y no tenemos un hogar. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, hablamos bien de ellos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando dicen algo malo de nosotros, les hablamos amablemente. Hasta hoy nos tratan como la basura del mundo, como los desechos de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles consejo como hijos míos queridos. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Por eso les suplico que sigan mi ejemplo y también por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo amado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes porque creen que yo no voy a regresar. Pero pronto iré a visitarlos, si el Señor quiere. Cuando esté allá, sabré no solo lo que esos arrogantes pueden decir, sino lo que realmente pueden hacer, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos? ¿O que vaya con amor y gentileza? Primera de Crónicas, capítulo 26, versos 20 al 32. Los otros levitas estaban encargados de cuidar los tesoros del templo de Dios, las ofrendas y los objetos sagrados. Ladán era de la familia de Gersón y Jehiel era uno de los jefes de la familia de Ladán. Los hijos de Jehiel eran Setán y Joel. Ellos estaban encargados del tesoro del templo del Señor. También había encargados de la familia de Amiram, de Izar, de Hebrón y de Uziel. Moisés fue papá de Gersón y Gersón de Sebuel. Sebuel era el jefe de los funcionarios encargados del tesoro del templo. Sus parientes en línea directa por parte de Eliezer fueron Rehabías, Isaías, Jorán, Sicri y Selomit. Selomit y sus familias estaban encargados de cuidar las ofrendas que hacía el rey David y los comandantes de 1,100 hombres y los comandantes del ejército. Ellos sacaban esos regalos de los botines que conseguían en sus guerras. Esos regalos eran para hacerle mantenimiento al templo del Señor. Selomit y sus parientes cuidaban todos los tesoros que habían consagrado al vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. De los descendientes de Izar quedaban Kenanías y sus hijos. Ellos estaban encargados de los asuntos de fuera del templo como funcionarios y jueces de Israel. De la familia de Hebrón estaban Hasabías y sus familiares. Eran un total de 1,700 hombres muy hábiles. Ellos estaban encargados de supervisar a Israel en el trabajo del Señor y el servicio del rey al occidente del río Jordán. Jeraías era jefe de los descendientes de Hebrón, tal como aparece en los registros de la familia. En el año 40 de gobierno de David, se hizo una investigación de los registros de familia y se encontró que había muchos hombres muy hábiles en Jazer de Galaad,
Jerías tenía 2700 parientes que eran hombres muy capaces y jefes de familia. El rey David los nombró a ellos como jefes de las familias de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Esos 2700 hombres quedaron encargados de todos los asuntos de Dios y del rey. Primera de Crónicas, capítulo 27. Esta es la lista de los israelitas que eran jefes de familia, comandantes de 1000 y de 100 hombres y oficiales que estaban al servicio del rey en los asuntos relacionados con las divisiones militares. Cada división tenía 24.000 hombres y prestaban servicio al rey en turnos mensuales durante todo el año. Hasabeán, hijo de Jabiel, estaba encargado de la primera división con 24.000 hombres durante el primer mes. Él era descendiente de Fares y era comandante en jefe de todos los oficiales del ejército que hacían turno el primer mes. Dodai, descendientes de Ahoj, era el encargado de la división de 24.000 hombres que prestaban servicio durante el segundo mes. Miklot era comandante en jefe de esta división. Benaías, hijo del sumo sacerdote Joyadá, era el jefe de la tercera división de 24.000 hombres que hacían turno en el tercer mes. Benaías era uno de los guerreros y jefe del grupo de 30 y su hijo, Amisadab, mandaban en esta división. Asael, hermano de Joab, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el cuarto mes. Lo sucedió su hijo, Zebadías. Samut, descendiente de Isra, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el quinto mes. Ira era hijo de Iques, el tecoita, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el sexto mes. Geles, el pelonita, descendiente de Efraín, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el séptimo mes. Sibecai, de Jusá, descendiente de Sera, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el octavo mes. Ebiezer, el de Anatot, descendiente de Benjamín, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno en el noveno mes. Marai de Tofá, descendiente de Sera, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el décimo mes. Benaías de Piratón, descendiente de Efraín, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el undécimo mes. Geldai de Netofa, descendiente de Otoniel, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el duodécimo mes. Esta es la lista de los jefes de las tribus de Israel. Eliezer, hijo de Sicri, era el jefe de la tribu de Rubén. Cefatías, hijo de Macá, de la de Simeón. Hasabías, hijo de Kemuel, de la tribu de Leví. Sadoc, la de Aarón. Eliú, hermano de David, de la de Judá. Imri, hijo de Micael, de Isaacar. Ismaías, hijo de Abdías, la de Zabulón. Jerimot, hijo de Asriel, de Neftalí. Oseas, hijo de Azarías, de la de Efraín. Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés. Ido, hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manasés en Galaad. Jasiel, hijo de Abner, de Benjamín. Y Azarel, hijo de Jeroán, de la de Dan. Todos ellos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los menores de 20 años porque el Señor había prometido que el pueblo de Israel sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había empezado el censo, pero no pudo terminarlo porque Israel recibió un castigo de Dios por causa de este censo, y por eso ese dato no aparece en las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, era el tesorero del rey. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los depósitos del campo de los pueblos, de las ciudades y de las fortalezas. Isri, hijo de Kelub, estaba encargado de los campesinos que cultivaban la tierra. Simí, de la familia de Ramat, estaba encargado de los viñedos. Sabdí, de las familias de Sefán, estaba a cargo del almacenaje del vino en las bodegas. Baal Hanán, de la familia de Geder, estaba a cargo de los olivos y de los bosques
de higueras silvestres de la región de Cefelá. Joás estaba encargado de la producción de aceite de oliva. Sitrai de Sarón estaba encargado del ganado que pastaba en Sarón. Isafat, hijo de Adlai, era encargado del ganado que pastaba en los valles. Obil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Gedías, el de Meronot, estaba a cargo de las burras. Jasís, el agareno, estaba encargado de los rebaños de las ovejas. Todos ellos eran los administradores de los bienes del rey David. Jonatán, tío de David, trabajaba como uno de los principales asesores del rey. Jonatán era un hombre muy inteligente, sabio y con mucha educación y conocimiento. Jehiel, hijo de Macnoní, era responsable del cuidado de los hijos del rey. Agitofel era otro asesor del rey. Usai, el arequita, era hombre de confianza del rey. Después de Agitofel seguían en rango Abiatar y Joyadá, hijo de Benaías. Joab era el comandante en jefe del ejército del rey. Finalizamos entonces nuestra lectura y compartimos esta palabra de oración. Señor, te confío mis finanzas y mi futuro. Ayúdame a vivir una vida de generosidad con todos, especialmente con los pobres. Señor, gracias porque he recibido mucho más por medio de Jesús que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Oro para estar dispuesto a ser un poco loco por Cristo. Ayúdame a imitar ese hermoso ejemplo de Pablo. Señor, ayúdanos a conseguir el equilibrio adecuado entre nuestra enseñanza y nuestro estilo de vida. Que nunca seamos culpables de condenar o juzgar a aquellos que han bendecido con la prosperidad material. Que seamos generosos y demos libremente y estemos dispuestos a pasar hambre y sed, de ser necesario, a tu servicio. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy. Domingo se está terminando el descanso del fin de semana de esta justamente semana de agosto. Bendecidos por el Señor estamos en este tiempo con una temperatura muy agradable en estos días, así que agradecidos después de tanto frío. Y si Dios nos permite, solo si Dios quiere, nos encontraremos mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.